Bueno, pues no sé si sabéis que hace escasos días se cumplió el 250 aniversario de los Estados Unidos. Y Estados Unidos, la verdad que se dice que conocemos mejor la historia de los Estados Unidos por las películas que han hecho que nuestra historia, y es verdad. Y en general, aunque hay muchos escritores que han escrito cosas sobre nuestra historia, también tenemos escritores españoles que han escrito mucho sobre la historia de Estados Unidos. Y uno de ellos es don Emilio Blanedo. Buenos días. Buenos días, Fernando. Encantado. Usted, bueno, ha escrito sobre los Estados Unidos y sobre la Confederación y sobre el general Lee. Sí, efectivamente, he escrito 3 ensayos sobre los Estados Unidos. El primero de ellos es Confederación, que abarca pues todo lo que tiene que ver con el viejo sur, cómo se formó en el sur de los Estados Unidos una sociedad diferente, cómo esa sociedad acabó chocando con el norte, cómo fue el proceso secesionista, cómo fue la guerra civil, las consecuencias de la guerra civil, todo lo que tiene que ver, en definitiva, con la Confederación, no solo desde una perspectiva política o militar, sino también social, O cultural, sea, que no eran etcétera. tan malos a lo mejor, ¿no? No eran tan malos, aunque la causa indudablemente por la que luchaban era una causa injusta, por supuesto que sí, porque en último término la causa de la secesión y la causa de la guerra, por más que en redes sociales se discutan estos temas, no cabe la menor duda que fue la esclavitud. Sí, o sea que. Pero indudablemente había luego muchos matices y Bueno, había pues gente era que el no. modelo económico que unos requerían de esa mano de obra y otros no, a lo mejor. Efectivamente, y sí que había personas que luchaban de buena fe por el sur a pesar de no ser esclavistas, pero en lo que subyacía era la esclavitud. Y uno de ellos es el general Lee, al que usted le dedicó otro libro y se ha comprometido usted conmigo antes en la previa a un día dedicarle el tiempo al general Lee. Estaré encantadísimo porque es una persona inconmensurable, no solamente desde el punto de vista militar, sino también personal, incluso cultural y social, porque destacó todavía más en su papel en la posguerra que incluso llegó a destacar durante la guerra. Bueno, General Lee lo conocemos, o algunos lo conocemos por algunas imágenes, representaciones en las películas, sobre todo la famosísima serie esa de Norte contra Sur y tal, y algunas películas como Gettysburg, que es una gran película que narra, bueno, dicen que la batalla más importante. Y también ha escrito usted un libro sobre los Estados Unidos, pero hoy no vamos a hablar de esos tres, porque recientemente usted ha sacado, está calentito, 9N. Pues efectivamente acaba de salir a la venta el 1 de julio, aunque excepcionalmente ya se ha vendido muy bien en la Feria del Libro de Madrid. 9N, el día del destino, Alemania en sus encrucijadas. Hemos dejado el Nuevo Mundo y nos venimos a Alemania a abordar temas, yo creo que apasionantes para cualquier interesado en la historia. ¿Cómo ha dado el salto de un poco de en los Estados Unidos del siglo XIX, más o menos, y un poquitín antes, quizás, a la Alemania del 9N, que tiene esos 9N que afecta a varios años, o sea, a varios, incluso varios siglos, ¿no? Ese 9N. Sí, yo siempre intento escribir lo que a mí me gustaría leer. Entonces, escribo en base a mis obsesiones infantiles. Una de ellas era la guerra civil estadounidense, los sureños, la historia de Estados Unidos y otra también la historia de Alemania y particularmente del nazismo. Es algo que me ha apasionado y me ha vuelto loco desde que era prácticamente un niño, ni siquiera un adolescente. Entonces, he tomado como hilo conductor el 9 de noviembre porque en ese día ocurrieron hechos muy importantes. A El ver, 9 de noviembre de 1848 fusilaron a Robert Blum, que fue un demócrata radical muy importante y simbolizó este día el fracaso de la Revolución Liberal de 1848. El 9 de noviembre de 1918 se proclamó la República, luego llamada República de Weimar. El 9 de noviembre, pero de 1923, Hitler dio el famoso Putsch de Múnich o Putsch de la cervecería. El 9 de noviembre de 1938 se produjo la Noche de los Cristales Rotos. El 9 de noviembre de 1939, un carpintero solitario, él solito, estuvo a punto de asesinar a Hitler. Y el 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. ¿casualidad? Es una casualidad como es para los judíos el Tisha B'Av, un día también muy emblemático donde se destruyeron los dos templos, se reprimió la rebelión de Simón Bar Kokhba, es un día aciago, en este caso, en el caso de Alemania, no solamente es aciago porque la caída del muro de Berlín, pues yo creo que también fue un aspecto positivo, una cuestión positiva, pero sí que es como un momento muy especial en la historia y por eso los alemanes lo llaman el Schicksalstag,
El día del destino. Y aprovecho estas anécdotas para profundizar mucho más allá, por supuesto, del acontecimiento concreto, sino para hacer un análisis de cuáles eran las condiciones culturales, sociales. Por ejemplo, en relación con la noche de los cristales rotos, entro en profundidad a analizar cuáles eran las corrientes culturales que permitieron que el pueblo más culto del mundo admitiera algo tan brutal como el nazismo. Sí, porque al final, es decir, el nazismo más o menos se votó. Es decir, con ciertos reparos, pero al final los ciudadanos confiaron en el nazismo. Es decir, llega un momento que hay veces que la gente vota por mil motivos y se equivoca. Bueno, eso podemos decir de España también a veces, ¿no? Es decir, pero ocurre que, al fin, Hitler no baja de un árbol. Hitler. Efectivamente, Hitler no inventa nada, utiliza corrientes culturales preexistentes que consigue dotarlas de un contenido político concreto y convertirlas en un movimiento de masas. Esto es lo brutal. Entonces hay cuestiones como la ideología Folkich de la que se habla muy poco, al menos en España. Y yo creo que si no comprendemos lo que es esta ideología, este modo de pensar que se generó en Alemania en el último tercio del siglo XIX, no podemos comprender realmente cuál era la esencia del nazismo. Y por eso, como digo en muchos programas y entrevistas, tendemos a criticar el nazismo o valorar el nazismo atendiendo a nuestros parámetros culturales. Y no es así. El nazismo supuso una ruptura tan brutal con los valores de la Ilustración y con los valores del cristianismo que si no nos ponemos en sus botas, si no nos damos cuenta de esta ruptura cultural brutal, no podemos llegar a entender realmente el fenómeno. Siempre, bueno, se supone, o siempre se ha dicho, ¿no? Que el nazismo nace, obviamente, la depresión posguerra, post-Primera Guerra Mundial, las crisis, etcétera, que, bueno, la gente, algunos historiadores dicen que una persona como Hitler, que en principio no tenía un gran atractivo, ¿no? Es decir, no era, vamos, para comparar, no es una especie de Pedro Sánchez aquí, de decir, de alto, guapo, etcétera, etcétera y tal. Es decir, que no era un tío especialmente atractivo, pues consigue llevar a los alemanes a una situación que quizá podíamos no esperar, ¿no? Ocurre que la situación de crisis fue la que permitió que el discurso salvajemente radical de Hitler ocupara el centro del debate político. Pero si no fuera por un pensamiento y por unas corrientes filosóficas, por un idealismo, por un concepto especial y particular de la cultura alemana que acabó confluyendo en esos momentos con aquella crisis económica tan especial, si no hubiera sido por estos condicionantes culturales previos, indudablemente el nazismo no hubiera alcanzado la magnitud que tuvo este fenómeno. Hitler sí es cierto que él tenía un carisma personal que fue en gran parte la razón del triunfo del partido nazi, y su oratoria era auténticamente formidable. Pero siempre fue una persona y una figura salvajemente radical. Si no fuera por estos condicionantes, su mensaje no hubiera llegado al conjunto de la sociedad alemana con tanta fuerza. Bueno, y además tuvo propagandistas bastante hábiles. Goebbels, uno de ellos, se supone. O siempre se ha dicho. Sí, por supuesto. La maquinaria nazi fue, además, funcionando cada vez de forma más engrasada y fue perfeccionando su funcionamiento. Pero ya desde el principio, de una forma intuitiva, aquel pintor frustrado, aquel hombre que llegó a estar vagabundeando por Viena, incluso a dormir en la calle, acabó convirtiéndose en un semidios, en la figura política más admirada probablemente de la historia de Occidente. Y esto es un fenómeno que nos tiene que hacer recapacitar. Cómo pasó de cabo a canciller en apenas un instante y cómo hoy en día, en un mundo secularizado, ha llegado a sustituir a la figura del diablo, porque, sin embargo, de sintetizar lo que era un auténtico mesías político, ha pasado a simbolizar lo que es el mal absoluto. ¿Cómo es posible que más o menos todo el mundo asumamos claramente que Hitler era malo, pero que Stalin, hay gente que dice que no tanto? Bueno, aquí nos encontramos siempre, por supuesto, con el doble rasero. Yo es algo que también me enfada mucho. Por eso, precisamente, en el 9 de noviembre también dedico el último capítulo a otro totalitarismo como es el comunismo, por qué se levantó el muro de Berlín, cómo se vivía tras el muro de Berlín y por qué se cayó el muro de Berlín y, en definitiva, el comunismo. En Occidente, bueno, por
circunstancias que son largas de explicar, pero ya sabemos que el comunismo sigue gozando de una hiperlegitimidad, de una pátina de bondad que indudablemente es inmerecida, mientras que nadie hoy en día en sus cabales defiende el nacionalsocialismo, bueno, salvo 4 señores que yo creo que les faltan conocimientos y les sobra fanatismo. Hoy en día nos encontramos con millones de personas que todavía se les ocurre defender un totalitarismo como el comunista. Y sin embargo, claro está, es una auténtica catástrofe para la humanidad. Stalin fue una persona mucho más incluso paranoica que Hitler con su entorno más inmediato. Era una persona que fue capaz de los más grandes horrores. Lo que pasa es que también es injusto centralizar todo el horror del comunismo en Stalin. El comunismo, entiendo que per se es una ideología totalitaria y una ideología que solo ha traído miseria y tiranía a la humanidad. Sin embargo, ya sabemos que después de la muerte de Stalin parece que todas las maldades del comunismo se le atribuyeron en exclusiva a él, como si el resto de la ideología fuera salvable. Sí, Creo no, que pero aparte que me refiero que es un sistema que económicamente no ha funcionado en ningún lugar donde se ha aplicado y que, bueno, hay gente que sigue pensando que los problemas son porque no se aplica bien, pero al final... Yo siempre digo los experimentos con gaseosa. Quien quiera probarlo, bueno, que los pruebe en sus propias carnes y no en las carnes de los demás. Lo cierto es que el comunismo sí que se ha experimentado en muchísimos países y lo que sigo siendo increíble es que después del gran fracaso humano, político, moral y económico que ha sido este sistema, todavía haya personas que sigan empeñadas en defenderlo. Bueno, yo recuerdo el famoso muro, el que cayó ese 9N. Había gente que decía que lo habían puesto para que la gente no entráramos en masa allí a la parte. Ellos lo llamaban el muro de defensa antifascista. Sí, pero no por eso de que yo recuerdo en esa época, de los que tenemos determinadas edades, ¿no? Es decir, cuando venía a jugar la República Democrática Alemana, que siempre tenían miedo que alguno desertara o de algún equipo de estos, ¿no? Así que nos quedamos con qué hubiese pasado si ese famoso atentado del 9N a Hitler hubiese tenido éxito. Ese atentado no tan conocido, ¿eh? Es mucho más conocido el de la Operación Valquiria por Claro. la película protagonizada por Tom Cruise y a mí me sorprende hablar con personas bastante interesadas en la historia y que desconoce quién era Georg Elser. Era un humilde carpintero, un ebanista, y es un tipo que estuvo a punto de asesinar a Hitler diseñando él solo y ejecutando un plan que si falló no fue por culpa suya, fue por circunstancias sobrevenidas, sin decírselo absolutamente a nadie. Estuvo a lo largo de más de un año preparando este atentado, planificándolo, operándolo. Se ganó la admiración de sus propios verdugos. La gente de la Gestapo estaba encandilada con Elser e incluso el artefacto que él mismo diseñó llegó a estar en los manuales de los agentes de la Gestapo. Era una persona que no fue además reconocida lo que se merecía, porque después de la posguerra los comunistas no tenían ningún interés en reconocer a un héroe moral que él solo era capaz de oponerse al nazismo. Las personas de Alemania Occidental desconfiaban, decían que podía haber sido un agente nazi. No fue prácticamente hasta los años 80 que comenzó a reivindicarse su figura y desgraciadamente todavía hoy en día es relativamente desconocido. Y en gran medida escribí este capítulo para homenajear a esta persona y sobre todo porque es un pedazo de historia. O sea, yo disfruté muchísimo escribiéndola. Es Fíjate que yo muy leí un libro, emocionante. no recuerdo el título ahora, leí un libro, el libro de ese atentado, creo a 30 segundos, algo así, no me recuerdo exactamente el título, y yo me lo compré pensando que era del otro atentado. De la y, Operación Valquiria, que es lo- mucho más conocido. sí, Sí. y entonces cuando dices, esto ya ha pasado de verdad, porque llegó un momento y después al final indagando sí que te das cuenta. Bueno, vamos a ver, don Emilio, se nos acaba el tiempo, las luces rojas se nos encienden. Recordemos el título del libro y la editorial. Es 9N, el día del destino, Alemania en sus encrucijadas, de la editorial Actas. Y escrito por don Emilio Ablanedo Reyes, al que le agradecemos su presencia aquí en el Corsario Digital. Y sin más dilación, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias también a ustedes por seguirnos aquí de martes a viernes. Ya saben que el Corsario Digital volverá el próximo martes y ya les dejamos aquí en Es Radio con las Es Noticias, las noticias de la actualidad. Y hemos pasado de los 9N de otros ciclos al día de hoy. Así que sean felices, que disfruten o asuman las noticias como mejor les venga y Dios mediante nos veremos el martes que viene. Hasta la semana que viene.